Buenos días, hermanas y hermanos, y feliz Navidad. Hoy celebramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero leerles el texto del Evangelio de Lucas, donde se trata del nacimiento de Jesús. Comenzando en capítulo 2, dice: Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo en todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Cuando como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban ahí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz, y ahí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Pues vemos aquí, hermanos, que el que escribió este evangelio, Lucas, quería enseñarnos el ambiente político del nacimiento de Jesús. Habla de Augusto César, habla de Quirino, habla de gobernadores, habla de censos. Todo eso tiene que ver con gobiernos, con la política. Entonces, aquí vemos que el nacimiento de Jesús tiene significado en la política. Pues Jesús nació en un lugar, Belén. En ese tiempo, otro imperio de lejos, digamos otro país, llegó a conquistar las tierras de Jesús y su familia, el pueblo de Dios, los judíos, de que siempre hablamos. Bueno, Roma llegó a conquistarlos, a imponer sus políticas, a imponer impuestos, a imponer su poder sobre la región donde vivía Jesús y su pueblo. Entonces, hacer un censo hizo para que Roma pudo saber muy bien a quienes pudo dar impuestos, a cobrar, a sacar todo el dinero de ellos. Entonces, Jesús nació en un momento cuando el pueblo de Dios más buscaba salvación, más buscaba liberación, porque en ese mismo momento la política del día, el político del día fue tremendo y les hizo oprimidos. Pues en el censo vemos que el gobierno de Roma hizo este censo, hizo que todas las personas regresaban a sus pueblos de origen. Entonces José y María se tuvo que ir. Se fueron viajando cuando ella estaba embarazada. Imagínate el estrés. Y ya llegando a su pueblo de origen, tú te imaginas que allá se encuentra con familia, ¿no? O tú te imaginas que allá hay donde para recibirlos. Pero no. No, llegaron y no hubo lugar para ellos ni en un albergue. Si tú te puedes imaginar la situación, de un parte hay gobiernos opresivos y que les hacen viajar para un censo que al final de cuentas resulta en más impuestos, y encima de todo eso no hay lugar en el albergue en tu pueblo de origen, y
La esposa está embarazada. Este texto, hermanas, hermanos, a veces nos olvidamos que es un texto de miedo. Nos presenta una situación tremenda. La situación que relata Lucas no fue un momento para tener un bebé, fue un tiempo para liberación. Pues bueno, yo creo que, hermanas, hermanos, estoy hoy en día en un tiempo en cual buscamos liberación. Pues primero que nada, todos estamos muy pendientes a lo que sucede con el COVID, esta pandemia. Vemos en Elkhart, donde vivimos nosotros, ya no hay cupo en los hospitales. Como no hubo cupo para Jesús y sus papás, hoy en día tampoco hay cupo, cuando más necesitamos. Los hospitales están llenos. Recordamos también que el gobierno que gobierna esta región tampoco nos presenta mucha esperanza a veces, ¿no? El mismo gobierno en cual tenemos que confiar es injusto. Pienso en los migrantes, como María y José se tuvieron que irse de donde vivían para este censo. Yo pienso en los migrantes que también están en medio de procesos migratorios. Hace unos meses el gobierno de Estados Unidos dio esos cheques a todos, menos los inmigrantes. Los que más están trabajando, los que más están necesitados. Recordamos que las deportaciones todavía siguen, que las familias están separadas y las familias que llegan aún a la frontera se les separan en la frontera. Todavía los migrantes en este país viven con mucho miedo de que un día llegue la migra o que un día se tienen que moverse o esconderse. Como José y María, nosotros también vivimos en momentos de miedo. Y todavía como ellos, nosotros buscamos la liberación. Pero el texto aquí, lo que relata Lucas, habla de un bebé. En el momento en que su pueblo más necesitaba de Dios, Dios llegó. Pero no llegó con un ejército, no llegó como un político, no llegó como un líder con mucho poder. No. Dios llegó, pero llegó como un bebé. El ser más vulnerable, el ser que más necesita de los demás. Así llegó nuestro Salvador. A veces lo que esperamos de Dios no es lo que nos da. A veces esperamos ejércitos, a veces esperamos armas, a veces esperamos poder. Pero Dios nos da un bebé. Y eso sucedió a María y José más cuando sufrían, más cuando tenían miedo, más cuando buscaban liberación de Dios. La semana pasada hablábamos de que María quería liberación, pero Dios le dio un embarazo en el momento en cual más pensamos que hoy no es el día para tener un bebé. Llegó como un bebé cuando más sufrían, porque Dios no quería estar lejos de ellos
en su sufrimiento. Los profetas de antes de María y José decían que iba a llegar un Salvador y se llamaba Immanuel. Immanuel significa Dios con nosotros. Le dio ese nombre a Jesús, Immanuel. Dios está con nosotros. Llegó como un bebé. Dios llegó cuando ellos no tenían casa. Dios llegó cuando estaban en un proceso migratorio. Dios llegó cuando estaban en una crisis. Y todavía, hermanos, podemos confiar en que Dios es lo mismo que entonces, que Dios quiere estar con nosotros cuando más sufrimos. Dios quiere estar con nosotros en las situaciones más difíciles, sea la política o sea en la familia, en la comunidad. Dios quiere estar con nosotros. Por eso le llamamos Immanuel, Dios está con nosotros. Entonces a veces cuando estamos buscando una salida, una liberación de esta situación, Dios nos da una respuesta. Nos vino como un bebé. Lo que esperamos de Él, un ejército, no. Dios dice, yo tengo una mejor idea. Y esto es que la humildad, la vulnerabilidad es el plan de Dios. Dios quiere estar con nosotros en nuestro sufrimiento. Y allí es cuando nos revela que sus planes, sus propósitos son distintos. Sus propósitos están para nuestras vidas, son para nuestras vidas, pero también son para todo este mundo. Una nueva manera de vivir. El reino de Dios. Y Dios llegó a nosotros como un bebé para enseñarnos justamente eso. Amén, hermanas y hermanos, y feliz Navidad.